Dios les bendiga, hermanos y hermanas del Ministerio de Adultos Mayores de la Primera Iglesia Bautista de Juncos. Les saluda su hermana Lidia García. Un abrazo fraternal desde nuestro templo. En este día vamos a adorar y a bendecir a nuestro Dios y vamos a conocer más de su palabra a través del estudio bíblico del libro de Malaquías. Pero antes meditemos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadlo. Glorificadlo, descendencia de Jacob. Temedlo vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes hasta quedar saciados. Alabarán a Jehová los que buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Oramos. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú reinas, tú vives y reinas en cada corazón, Señor. Tú estás al control de todo, y por eso te damos gracias. De ti será nuestra alabanza en medio de la congregación y donde quiera que nosotros vayamos. Presentamos delante de ti este culto de este día, Señor, este estudio bíblico, a cada hermano y hermana, amigo, amiga que pueda estar al alcance de este programa, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas, que tú nos des tu bendición, que tú, Señor, seas de tal manera derramando tu Espíritu Santo que nos des entendimiento, discernimiento, y que podamos, Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra y el mensaje que tú tienes, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, donde quiera que estén, Señor. A todos aquellos que puedan estar al alcance de este programa, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús te oramos, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a cantar a aquel que nos da la victoria, al que nos ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza
alabanza de la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza de la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, ti será mi alabanza de la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En esta hora vamos a ir en acción de gracias delante de nuestro Dios, en actitud de confesión de pecados, porque sabemos que delante del Señor muchas veces hacemos, decimos o pensamos cosas que no son agradables a Él, por lo tanto debemos confesarnos delante de Él, pero también darle gracias por todas las bendiciones que el Señor derrama día a día sobre nuestras vidas. Así que oremos, nos va a dirigir en esta oración nuestra hermana Marianely Agosto. Únase en esta oración, confiese, dé gracias por todas las bendiciones que el Señor nos da. Saludos hermanos y hermanas del Ministerio de Adultos Mayores de la Primera Iglesia Bautista de Juncos. Dios les bendiga. Hoy, miércoles 21 de julio de 2021, estaremos trabajando en un estudio bíblico del libro de Malaquías. Confío que este estudio será de bendición y nos ayudará a comprender mejor los libros que contiene la Biblia que utilizamos como nuestra norma de vida. Así que vamos adelante. Les habla su hermana Lidia García Reyes, quien va a estar a cargo de este estudio. Gracias a la hermana Gloria Ortiz Burgos por su invitación para estar con ustedes en este tiempo. Dios les bendice. Los objetivos para este estudio son los siguientes. Durante el estudio del libro del profeta Malaquías, los participantes, ustedes y yo, entenderán el propósito de las profecías dadas por Dios a sus siervos. Comprenderán la importancia de esta profecía para nosotros. Identificarán qué de esta profecía podemos aplicarnos a nosotros en este tiempo. Hay una diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta. Los distintivos de un verdadero profeta son los siguientes. Hay un llamamiento de Dios, ya sea de manera directa o indirecta, a esa persona. Esa persona tiene un mensaje de Dios. Es evidente que el mensaje de Dios es lo que hace que un profeta sea profeta. Los medios para recibirlo pueden variar. Puede que hayan escuchado la voz de Dios, que Dios le haya hablado en visión o en sueño, se les haya revelado. O es probable que el método de entrega sea diferente, que sea en la proclamación en el santuario o el templo, hablándole cara a cara con el individuo o representante del mensaje. Lo más importante es que el mensaje que trae el profeta es de Dios y no de él. También el profeta se distingue por la oración. Se espera que el profeta no solo hable al pueblo en nombre de Dios, sino que también le hable a Dios a favor del pueblo, que interceda por él, que pida misericordia, que
interceda, que pida perdón a Dios por ese pueblo que es desobediente, para que tenga nuevas oportunidades dentro de ese amor y misericordia de Dios para arrepentirse y volverse de los malos caminos. Ahora, ¿qué distingue a los falsos profetas? Estos invitan al pueblo a ir en pos de otros dioses o aconsejan rebelarse contra Dios para apartarlo del camino que el Señor ha trazado, el camino que el Señor les manda. También hay una prueba del tiempo. Es importante saber que si el mensaje del profeta es de Dios, este debe resultar verdad. El mensaje del falso profeta falla en esta prueba. Esto es, como no es un mensaje verdadero, real, recibido por parte de Dios, este es mentira, no se cumple, no hay manera que pueda verse el cumplimiento de una profecía que no es recibida de parte de Dios. Es importante saber que Dios envió profetas al pueblo de Israel con unos propósitos particulares. Entre ellos, recordarle lo que había hecho por ellos y la respuesta que esperaba de ellos. Advertirle de las consecuencias de su desobediencia al Dios único, todopoderoso y verdadero. Exhortarle para que se volvieran a Él. Animar al pueblo en tiempo de sufrimiento, ya fuera este merecido o no. Dios sabe, conoce cuál es la conducta de cada uno de sus hijos y determina cómo va a premiar o cómo va a sancionar, a castigar ese comportamiento cuando no es agradable delante de su presencia. A través del mensaje que Dios envió al pueblo de Israel, también está el ofrecerles el perdón cuando pecaban, renovar las promesas del pacto hechas a sus antepasados, señalar hacia el tiempo en que Dios intervendría de forma decisiva en la vida de la nación mediante el envío de un representante suyo muy especial. En el Antiguo Testamento se le dice Rey, hijo de David, siervo del Señor, hijo del hombre. En el Nuevo Testamento se habla del Mesías, del Cristo, del ungido. Y cuando vemos a Jesús o vemos en los evangelios, se hace referencia en ocasiones a Jesús como el hijo de David, el siervo del Señor, el hijo del hombre, tomando estos títulos del Antiguo Testamento. Bien, vamos ahora a resumir algunos temas proféticos más importantes que vemos a lo largo de toda la profecía del Antiguo Testamento. Dios es el Señor de la historia. El Dios justo y santo es quien preside, gobierna y guía todas las cosas. La necesidad de una buena relación con Dios. Los profetas convocan a hombres y mujeres a que se dispongan personalmente a encontrarse con Dios. La religión y la acción recta es otro tema profético. La actividad religiosa debe llevar a una vida recta, tanto a nivel personal como de justicia social. Vivir en obediencia a las normas y mandamientos de Dios produce una sociedad sana, equitativa, una sociedad más igualitaria, una sociedad donde la misericordia, la empatía y la solidaridad y el valorizar a los otros y a las otras es importante. Otros temas importantes que vemos en las profecías están relacionados con el juicio y la esperanza. Dios es juez justo y santo, quien siempre es amoroso y misericordioso. Por eso en Él hay esperanza. También el reino mesiánico. Dios tiene un futuro brillante para su pueblo centrado sobre la gran persona que viene, esa promesa del Hijo del Hombre, esa promesa del Hijo de David, esa promesa del Cristo, del Mesías, del Emanuel, del Dios con nosotros. Vamos a ver algunos datos de este libro. Vamos primeramente al autor. Algunos estudiosos atribuyen este libro a un escritor anónimo, posiblemente Esdras.
Otros lo atribuyen a un profeta llamado Malaquías. La palabra Malaquías viene del hebreo malá aquí, que significa mi mensajero. En términos de la fecha, se piensa, por algunos datos que se pueden tomar del libro, algunas referencias, que fue escrito alrededor del 460 al 430 a.C., posiblemente cercano al 450. Ya sea inmediatamente antes que Nehemías se convirtiera en gobernador de Jerusalén o durante su ausencia más adelante, alrededor de 80 años después que Ageo y Zacarías animaron al pueblo a reconstruir el templo. ¿Qué podemos decir de Malaquías? Es el último de una larga serie de hombres inspirados por Dios, quienes durante un periodo de 1000 años predijeron la venida del justo. Además de profetizar la venida del Mesías, pusieron al descubierto con toda claridad los pecados del pueblo y lo alertaron sobre el merecido juicio divino que vendría sobre ellos por su desobediencia. Escribió como el último de los 12 profetas menores hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Transcurrieron 400 años de silencio entre su profecía y la aparición de Juan el Bautista, el último profeta enviado por Dios como precursor del Mesías. Es importante para entender un libro de la Biblia y otros libros también, conocer el marco histórico en el cual se dan los eventos. Este libro de Malaquías está dirigido al pueblo de Judá casi 100 años después de su regreso del cautiverio en Babilonia. Al principio de ese regreso, la gente había tenido un gran entusiasmo en cuanto a la reconstrucción de Jerusalén y el templo y la restauración del culto, y eso lo vemos en el libro de Nehemías. Ese entusiasmo había comenzado a desaparecer y empezaron a dudar del amor de Dios hacia ellos. Se convirtieron en un pueblo inmoral e indiferente. Malaquías se sintió profundamente afectado ante esta grave situación y la apatía del pueblo hacia su amante Dios, algo común que hemos visto en el pueblo de Israel, que cuando no sucedían las cosas como ellos esperaban, entonces se tornaban a otros dioses, a otras prácticas, alejándose y desobedeciendo de esa manera el mandato que Dios le había dado desde el primer llamado que le hizo a Abraham, con unas reglas claras para levantar un pueblo escogido para él. Vemos también dentro de ese marco histórico que la prosperidad anunciada por Ageo, si el pueblo ponía sus prioridades en orden, y las gloriosas predicciones de Zacarías de un rey mesiánico futuro y el día del juicio del Dios no habían sucedido. El pueblo esperaba un rey que les librara del yugo del opresor, y eso no estaba sucediendo. Es un tiempo de espera difícil y la desilusión invade al pueblo. Los tiempos son duros. El pueblo es pobre, es humillado por las potencias extranjeras y surge entonces la desesperanza en medio de ese pueblo. En esa situación de crisis para el pueblo, resulta difícil aferrarse a la esperanza y empiezan a dudar de las palabras de los profetas, a sentir que Dios se había olvidado de ellos y los había abandonado. Esto se manifiesta en una actitud cada vez más superficial en cuanto a la adoración y a las normas establecidas por Dios. Hermanos, lo mismo que nos ocurre a nosotros, que en ocasiones cuando estamos en una situación difícil, viene la crisis, la enfermedad, hay entonces un sentimiento de desesperanza, de abandono, que sentimos que Dios no está con nosotros, que nos ha abandonado, que se ha olvidado de nosotros. Así mismo se sentía este pueblo. Y entonces, cuando mantenemos nuestra mirada fija, puesta en la crisis, no vemos
el actuar de Dios en medio de nosotros, porque Dios siempre está ahí, pero nosotros estamos tan concentrados en nuestro problema, en nuestra situación, que no vemos el actuar de Dios en medio de la situación. Así que Malaquías hace un llamado a la adoración genuina y sincera del pueblo hacia Dios, que se vuelvan al Señor como tantas veces lo habían hecho y como tantas veces el Señor le había dado la oportunidad para que así lo hicieran. El tema de este libro es la promesa de justicia y amor divinos. A pesar de la desobediencia del pueblo de Israel, al igual que nuestra desobediencia, el amor de Dios no ha cambiado. Dios continúa dando oportunidades para que el pueblo se arrepienta de sus malos caminos y vuelva su rostro a Él. Ante tanto sufrimiento, Dios da una nueva esperanza de justicia y no ha olvidado su pacto, su promesa de estar con ellos hasta el fin. Bueno, hermanos, ahora vamos a entrar un poco en el libro de Malaquías. Les recomiendo que tenga su Biblia abierta en este libro. No vamos a ir verso por verso, solamente vamos a ir dando unas ideas, ¿verdad? Unas conclusiones, unas interpretaciones que han dado los expertos, los estudiosos de la Biblia sobre estos textos que se escriben en este libro. Vamos a ir en el capítulo 1, los versos del 1 al 5, donde se destaca la frase del Señor: yo os he amado, una afirmación que el amor de Dios está presente a pesar de lo que está pasando con el pueblo. El mensaje que traerá el profeta será uno fuerte, y eso lo vemos en el verso 1 que dice, en la versión Reina Valera del 60, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará de quemar, no de abrazarlos, ¿verdad? De darle un abrazo, sino de abrazarlos, de quemarlos. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. A través de 23 preguntas que el profeta inserta a lo largo de estos textos, el profeta propone un autoexamen al pueblo, y esas preguntas están llenas de reproches contra los sacerdotes y el pueblo. Es como una conversación entre el pueblo y Dios. El punto de partida de Malaquías es el amor de Dios. El pueblo, en luchas y dificultades, tal vez no puede ver muchas pruebas de ese amor. Hay un llamado a mirarse en la experiencia de Esaú y la ciudad de Edom, quienes por su desobediencia han sufrido el desprecio de Dios, porque Dios no se agrada en la desobediencia a su palabra, a su ley. Seguimos. En los versos del 1:6 al 2:9 se habla del fracaso de los sacerdotes, de los líderes espirituales del pueblo. Israel disfruta de una relación especial de padre e hijo con Dios. Es su Señor, pero ni los mismos sacerdotes lo honraron. La norma para los sacrificios es dar lo mejor para Dios. En cambio, las ofrendas traídas no son lo mejor. Es un desprecio a la grandeza de Dios. Los descendientes de la tribu de Leví eran los responsables de enseñar al pueblo la verdad acerca de Dios, lo que era bueno, y de dar un ejemplo mediante su propia vida. Sin embargo, ese pacto fue quebrantado y condujeron al pueblo por caminos que los apartaron de Dios. En el capítulo 2, el verso 1 dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento:
si no oyereis y si no decidid de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. O sea, Dios no está contento, no está satisfecho, no se alegra del desempeño de los sacerdotes del pueblo de Israel en este tiempo. Seguimos en Malaquías 2:10 al 16, donde se habla de las promesas no cumplidas. Voy a leer el verso 10 porque son unas preguntas muy interesantes que Dios hace al pueblo y que también a nosotros. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Son preguntas que el pueblo no tiene respuesta para ellas, porque muchas veces hacemos las cosas consciente e inconscientemente y no reconocemos que lo que hacemos no es agradable. Dios había ordenado a su pueblo que no se mezclara con los paganos, especialmente en matrimonios. Al casarse con mujeres paganas, los hombres de Israel habían quebrantado sus promesas de rechazar las prácticas paganas. Esto no es una cuestión racial de discriminación, pues aquellas que amaban a Dios eran aceptadas en el pueblo de Israel, tal y como ocurrió con Ruth, y esa historia la podemos leer en el libro de Ruth en el Antiguo Testamento. Era más bien esa unión que llevaba a los hombres y también a las mujeres, aunque no las menciona, a practicar otra religión, a servirle a otros dioses. Y Dios es un Dios que requiere que nosotros le sirvamos. Es un Dios exclusivo. Tiene ese celo por la pureza de su pueblo. Esa indiferencia hacia Dios pronto se refleja en la insensibilidad hacia los demás. Fíjense que ahí dice que se portaban deslealmente el uno contra el otro. Los hombres mayores se divorciaban de sus esposas que envejecían para casarse con extranjeras jóvenes y más atractivas. El abandono de las esposas ya mayores en ese tiempo, y esto lo hemos hablado y lo hemos estudiado y se ha predicado sobre este asunto, ese abandono de las mujeres ya mayores significaba que quedaban sin recursos para su sustento y sin nadie que las protegiera, porque quedaban en el abandono total. Recordemos que las mujeres en este tiempo no eran vistas como personas, ¿verdad?, con valor, tenían un rol muy particular dentro de esa sociedad y dependían absolutamente del hombre para su sustento, para su defensa. Dios condena fuertemente esta práctica que refleja deslealtad y provoca llanto y sufrimiento, por lo que la ofrenda que ofrezcan estos que han sido desleales, que han provocado ese llanto y ese sufrimiento, no va a ser aceptable delante de Dios. No importando la ofrenda que lleven, no es aceptable delante de Dios, porque es una ofrenda que no le agrada, porque el que la está llevando no ha actuado conforme al corazón de Dios. Vamos ahora al capítulo 2, del verso 17 en adelante hasta el capítulo 3, el verso 18, donde se habla de la justicia y la misericordia de Dios. Los sacerdotes y levitas mantenían una visión arrogante y distorsionada sobre la adoración a Dios, hasta el extremo de considerar que cualquiera que hiciera mal agradaba a Dios. Dice el Señor: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? Y Jehová le dice: en que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Nosotros sabemos que Dios aborrece el pecado, ama al pecador y espera, le da la oportunidad que ese pecador
se arrepienta y se presente delante de Él con un corazón contrito y humillado. No solo la ofrenda que se ofrece a Jehová es inferior, de animales imperfectos, lo que ya nadie quería, sino que también han dejado de dar el diezmo y las ofrendas, lo que muestra su falta de fidelidad y entrega a Dios. Ese dar con gratitud que reconoce que todo lo que tenemos procede de Él y solo damos una pequeña parte para el sostenimiento de su obra. En este capítulo, en estos versos, Dios le dice al pueblo de Israel que traigan todos los diezmos al alfolí para que haya abundancia en su casa, porque esas ofrendas, esos diezmos, además de sostener a los sacerdotes y sus familias, también eran usadas para hacer provisión para los desamparados, los necesitados, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, aquellos que habían quedado en mal a nivel social, económico. Esas personas recibían de esas ofrendas para su sostenimiento. Igual que hoy, hermanos y hermanas, que la iglesia, dentro de su presupuesto, dentro de las ofrendas que recibe, destina una parte para servir, para ayudar a aquellos que en un momento particular de sus vidas necesitan una mano amiga que se extienda y que les haga provisión. Así que Dios le dice, traigan los diezmos al alfolí, probadme en esto, dice, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Nuestra fidelidad a Dios provoca en Él esa sobreabundancia por el amor que nos tiene. Dios les anuncia que vendrá un mensajero que preparará el camino y luego enviará otro mensajero, que es el Señor mismo, que vendrá primero a purificar y luego a juzgar. Dice la profecía: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa profecía se cumplió en Juan el Bautista y en Jesús. Dios no cambia, permanece fiel y su amor no tiene fecha de vencimiento. Él no se niega a sí mismo, porque Dios es amor. Por lo tanto, a ese remanente fiel que se alientan unos a otros en el amor del Señor, a esos Dios los conoce y los honra. Vendrá, y en ese final ajuste de cuentas, la justicia y la rectitud de Dios prevalecerán sobre todas las cosas. En esos versículos, Dios le recuerda al pueblo las leyes dadas a Moisés con el propósito de que fueran cumplidas por ellos. Miran también hacia el futuro, hacia una nueva era de gozosa libertad, cuando el mal se destruirá por completo y se sanarán todas las enfermedades. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Con Malaquías, la voz profética del Antiguo Testamento queda en silencio, como ya les dije anteriormente, por 400 años, hasta la llegada de Juan el Bautista, el Elías, del cual hace referencia Malaquías en su profecía. Juan el Bautista, considerado el último profeta que Dios envió para anunciar al Mesías. Ahora, ¿qué de esta profecía podemos aplicarnos hoy? Bien, lo primero es que hay pasos para conocer a Dios y sus caminos. No olvides que Dios nunca honra la conducta impropia.
No hables en contra de la justicia de Dios. Cree que Dios distingue entre el bien y el mal en la conducta de los seres humanos. 2. También hay pasos hacia una vida armoniosa dentro del pacto matrimonial. Un pacto que es una alusión también a ese pacto de fidelidad, de compromiso entre la iglesia y el Señor. Obedece a Dios. Contrae matrimonio solamente en el Señor y ante el Señor. Sé amoroso y fiel con tu pareja. El Señor exige también la fidelidad y un trato justo en el seno del matrimonio. Dios repudia las actitudes intransigentes y crueles que destruyen este sagrado pacto y dan lugar al divorcio. Permanece siempre dispuesto a aprender de nuevo lo que es el amor, la comprensión y el perdón. Y esto, hermanos y hermanas, está relacionado no solamente con hombres, sino con mujeres, con los hijos, con la familia, para que haya un ambiente de armonía, de paz, donde sea el Señor el centro de la vida de cada uno de los integrantes de esa familia. Y asimismo debe haber ese pacto entre la iglesia y el Señor, un pacto, como dije anteriormente, de fidelidad, de justicia, donde reine el amor, la comprensión y el perdón entre todos aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. 3. También hay claves para la pureza personal. Da lo mejor que tengas al Señor. Sométete a la obra purificadora y refinadora del Señor. Adora a Dios con un corazón purificado y sírvele por motivos puros, no por pura conveniencia. Comprométete a la adoración verdadera y evita el mero formalismo, el hacer las cosas por hacerlas, sin que nazca del corazón. 4. También hay lecciones para los líderes. Estén seguros de que sus vidas y ministerios hacen que el pueblo dé gloria y honor al Señor. La conducta y el ejemplo de los líderes escogidos por el Señor hará que Dios sea recibido o rechazado por el mundo. Por eso es tan importante nuestro testimonio delante de la gente, en la familia, en los conocidos, en la comunidad, donde quiera que nos movamos. 5. También hay claves para una vida generosa. Diezma. Comprende que la 10ª parte ya pertenece a Dios. Comprende que diezmar no es solo un mandato en la ley de Moisés, sino un privilegio para ser practicado con alegría en la fe. Porque sabemos que cuando diezmamos y ofrendamos, esa ofrenda, ese diezmo, de alguna manera bendecirá a otros y a otras que acuden buscando la ayuda y el socorro oportuno en tiempos de crisis y de necesidad. 6. Hay una lección de fe en esta profecía. Comprende que Jesucristo ha prometido edificar su iglesia y completarla como manifestación de su gloria. Recuerda que tu ofrenda es importante para cumplir la tarea y que es un privilegio rendirle toda la gloria al Señor. Hermano y hermana, Dios te bendiga. Hemos llegado al final de esta presentación, de este estudio bíblico, que como dije al principio era un breve estudio sobre el libro de Malaquías. Yo te exhorto a que tú leas el libro. Al final de esta presentación hay referencias que utilicé para esta presentación, para este breve estudio, así que consúltalas y consulta otras referencias bíblicas de teólogos y estudiosos que se han dedicado por años a ver los manuscritos y conocer, entender el momento histórico de cada libro que aparece en nuestra Biblia, para que sea de bendición para tu vida. Espero que este estudio del libro de Malaquías sea de bendición para tu vida como ha sido para la mía. Y te exhorto, si deseas, lo puedas compartir con otros que también puedan recibir esta bendición de conocer un poco más sobre este libro. Así que gracias por tu atención. Gracias al Ministerio de Adultos
mayores de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Juncos, a su coordinadora, la hermana Gloria Ortiz Burgos, y a todos aquellos que sabemos que tendrán a su alcance este estudio. Gracias a todos, Dios les bendiga grandemente y adelante en el Señor. Seamos fieles hasta la muerte. Sirvamos a Dios con propósito, con entrega en todo aquello que Él ponga en nuestras manos. No importa la edad, si somos niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. El Señor siempre tendrá una tarea, una misión, una encomienda para nosotros, porque Él nos conoce mejor que nadie. Así que Dios te bendiga. Aquí algunas referencias que he utilizado y añado que este análisis de estos textos bíblicos se ha utilizado la versión Reina Valera del 60. Así que es algo, ¿verdad? Un punto importante, pero recordemos que no importa la versión de la Biblia que utilicemos, la verdad es la misma. Eso no cambia. La esencia del mensaje que este libro maravilloso trae para cada uno de nosotros. Vamos a recordar algunas de las alabanzas que han sido de mucha bendición para nuestras vidas. Canta junto conmigo. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabad, alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Aleluya. Oh,
que me ama así con tierno amor, que me ama, su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Oh, que me ama, Él me ama, que me ama así con tierno amor, que me ama, Él me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, Él me ama, que me ama así con tierno amor, que me ama, Él me ama, su nombre es Jesús. Te aplaudimos a ti, Señor. Alabaré, alabaré a mi Señor. Yo alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, oh, alabaré a mi Señor. Alábalo conmigo. Alabaré, oh, alabaré a mi Señor. Oh, te alabamos solo a ti, Señor Jesús. Alabaré, oh, alabaré a mi Señor. Toda mi vida yo te alabaré, Señor, siempre te bendeciré con mi vida, con mis labios. Dios les bendiga, hermano. Allí presentes de donde usted está, tal y como somos, Señor. Oramos a nuestro Dios. Señor, en esta hora venimos delante de ti, Padre amado, Padre bueno. Tú eres un Dios grande, un Dios perdonador, un Dios que todo lo puede, Señor. Te presentamos nuestra fragilidad, Dios. Te presentamos nuestras flaquezas, nuestro caer, nuestro caminar, Señor. Solo tú, Dios, puedes levantarnos de donde estemos. Solo Dios, tú nos puedes perdonar. Tú no recuerdas nada de nuestros pecados, Señor. Tú los echas al fondo de la mar, Dios. Te presentamos para que tú escudriñes nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Señor, que tú limpies todo lo que no te agrada. Tal vez hayamos dicho algunas palabras, algunos actos que no te agradan, Señor, límpialo. Limpia de nuestro ser, Señor. Tal vez no hay muchas cosas que tú esperabas de nosotros, Señor. Muévenos a la acción, Señor, a trabajar para ti, Señor, a ser más fieles y a caminar contigo en todo tiempo, Señor. Pero te damos gracias porque sabemos que ese perdón tuyo es genuino, Señor. Un perdón, Señor, que nos hace libres, Señor. Nos suelta, nos libera, nos da paz, Señor. Gracias. Gracias por perdonarnos. Gracias porque tú nos ves, Señor. Tú nos corriges, Señor, tu Espíritu Santo nos redarguye, Dios, cuando así nosotros nos presentamos delante de ti. Que cada mañana, cada noche nos levantemos, nos acostemos, Señor, poniendo nuestra vida en tus manos, Señor, para que tú limpies nuestro caminar, Señor. Gracias, Dios, porque nos sentimos perdonados, nos sentimos libres cuando tú cada día pones tu mano sobre nosotros, Señor, y nos hablas, y nos dices y nos corriges, Señor. Gracias, gracias, mi Dios. Te presentamos nuestras vidas, te presentamos nuestra vida como ofrenda agradable a ti, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, por tantas bendiciones, Señor. Nos das el 100%, Señor. Te decimos, Señor, gracias, gracias. Señor, y queremos presentar nuestras ofrendas, nuestra vida primeramente, nuestras acciones, Señor, ofrendas gratas a ti. Y, Señor, y que tú con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor, tú los utilices, Señor, en lo que sea de bendición a otros, Señor. Señor, que crea bendición en cada vida que reciba, que sean dirigidas por ti, Señor, que seamos buenos mayordomos con lo que recibimos, Señor, con todo, con la naturaleza, Señor, con todos los recursos que tú has puesto a nuestra disposición, que seamos cuidadores de la tierra,
que seamos cuidadores de nuestros hermanos, de nuestra vida, nuestras familias, nuestros recursos, Señor. Y aquí te presentamos nuestras ofrendas, Señor, para que tú las multipliques y tú las bendigas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias. En el nombre de tu Hijo oramos y te damos gracias cada minuto de nuestra vida. Amén, amén, amén. Hermanos, ha sido un placer estar con ustedes a través de esta presentación. Le doy gracias a nuestra hermana Gloria Ortiz Burgos por su invitación para estar con ustedes. Gracias porque siempre podemos compartir la palabra del Señor. Espero que esta experiencia de este día sea de bendición para cada uno de ustedes y que puedan compartir esta bendición con otras personas, con amigos, otros hermanos de la iglesia, de otras iglesias, para que puedan también edificarse y conocer más del Señor. En esta hora vamos a orar a nuestro Dios, dándole gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Así que oramos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado en este día de compartir tu palabra, de adorarte, de bendecirte, de saber, Señor, que tú eres presente en nuestras vidas, que tú siempre nos acompañas, que tus promesas son fieles y verdaderas y que siempre, Señor, como has prometido, estarás con nosotros hasta el fin de nuestras vidas y más allá. Gracias, Padre. Te pedimos que esta experiencia sea de bendición para todos aquellos que tengan acceso a ella y que podamos, Señor, juntos adorar y bendecir tu nombre. Gracias. Bendice a cada uno de los hermanos y hermanas, de los amigos y amigas, Señor, que puedan recibir este estudio, Señor, y que sea de bendición para sus vidas, al igual que para la mía. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.